Bienvenidos a su espacio sobre la noticia, el podcast donde le damos la información y un poquito más en este viernes 22 de noviembre, que ya vamos sintiendo un cambio de clima, vamos sintiendo un frío, vamos esperando ya estas festividades, el Viernes Negro que se acerca por ahí también, la Navidad que ciertamente dicen por ahí que es la etapa más feliz del año y la venimos recibiendo con todo el amor posible, digamos así. ¿Cómo tú te encuentras el día de hoy, Juan Lorenzo? Cuéntame. Todo bien, todo bien. Tal como tú dices, hay muchas personas que se planifican para comprar algunas cositas en el Viernes Negro y así sucesivamente. A final de año también con el doble. Una época bonita en realidad. Sí. Y hoy tenemos muchos temas bastante jugosos de conversación, pero vamos a comenzar, Juan Lorenzo, con una noticia para felicitar a la República Dominicana, que en el día de hoy, en el día de ayer, disculpa, fuimos galardonados con el récord Guinness, un récord Guinness bastante polémico, ya que estamos hablando del majarete más grande del mundo. Récord Guinness que después de 8 horas de preparación y la necesidad de 19 a 20 chefs, la República Dominicana logró romper este récord del majarete más grande del mundo. Claro, hay que aclarar que la República Dominicana fue el único país en intentarlo, bueno, o sea, los únicos en intentar esta hazaña. Lo intentamos con el sancocho, no pudimos lograrlo, ya que el sancocho sí, había personas que lo habían intentado y había Límite. un límite que había que superar, en este caso del majarete con casi 800. Estamos hablando de 800 kilos de maíz que se utilizaron para hacer este majarete y que se le brindó a muchas personas. Así que un dato para ahí, para empezar, tú sabes, el viernes de la mejor manera. Pero sí, recibimos este premiecito. Sí, muy interesante. La República Dominicana ha implantado varios récords de esta modalidad, incluyendo el de la bachata, más personas bailando bachata. O sea, también tenemos en deportes, en la carretera más peligrosa del mundo. Recuerda que el país, bueno, este es negativo, vamos a decirlo así, pero en el país pasan muchos accidentes y eso también se convierte, nos tiene posicionado en el récord Guinness. Pero tenemos muchos positivos también, como ese que tú mencionas. Obviamente, nadie lo había intentado. Eso debe ser un récord también. No, ciertamente. Hoy, Juan Laurencio, yo traigo algunas informaciones, pero más que nada traigo una pregunta, podríamos decir. Quiero debatir este tema de la mejor manera. Y es que en la semana se venía hablando de Domingo Contreras, había mencionado que luego de reunirse con varios líderes políticos, con personas incluso del Partido de la Liberación Dominicana, en conjunto con personas de la Fuerza del Pueblo, militantes de la Fuerza del Pueblo, que han llegado a la conclusión de empezar una campaña para proponer y promover la candidatura de Omar Fernández a la presidencia en el 2028, cosa que él también incluso llegó a sus oídos y respondió y dijo que su padre era la cara de la Fuerza del Pueblo, que él estaba concentrado en la senaduría. Y aquí yo te digo, también contó con el respaldo de Bautista en San Juan. Así que aquí permíteme incluso hacer la pregunta si estará capacitado Omar Fernández para el 2028, tendrá el respaldo, si está preparado para ser un candidato presidencial, entendiendo que Omar tiene 32 años actualmente, ya llegaría a los 36 en el 2028. No es algo que no se haya hecho ya, hay líderes que han asumido en sus 30. Hay varios líderes que han asumido en sus 30. Por ejemplo, Daniel Noboa en Ecuador asumió a los 36 años. Bukele asumió a los 37, si mal no recuerdo, en el 2019. También Zelensky en Ucrania asumió en sus 30. Si no queremos ir a un extremo, Kim Jong-un asumió a sus 28 años, aunque aquí estamos midiendo la capacidad de un joven de dirigir un país, sin importar qué modelo político tenga, qué modelo utilice. Sin embargo, hay muchos líderes ya que a sus 30 años, incluso a los 40 años, Santiago Peña en Paraguay tiene 45 años, o sea, estamos hablando de personas relativamente jóvenes. O sea que lo que podemos deducir aquí es que la juventud no limita ni tampoco podríamos decir que favorece a lo bueno o malo que sea un gobierno. O sea, no es un factor directo en este caso. También recordar que un gobierno no lo dirige una sola persona.
Omar llegaría con un grupo de personas, llegaría con un gabinete, llegaría preparado para el 2028. Así que realmente nos podemos hacer la pregunta y es si Omar sería la mejor opción para la Fuerza del Pueblo en el 2028 y si estaría preparado teniendo tan solo 36 años. Bueno, yo pienso que ya se están condicionando el panorama político con esta bola que se echa a correr, porque como tú sabrás, han habido ciertos debacles políticos en los partidos políticos y el mismo domingo ya sabemos todas las veces que ha aspirado y no le ha ido bien. Pero sin embargo, recuerda que es el mismo bando, vamos a decirlo así, tienen el mismo origen y la única manera quizás de poder unificar esos dos partidos y llevar un solo candidato sin que hayan ciertas fricciones es buscando un candidato unificador. No, claro, y con Leonel no pasará. Exactamente, con Leonel no pasará. Y además de eso, de que logre unificar las dos corrientes, o los dos partidos en este caso, también tiene que tener el potencial que pueda competir con el partido oficialista que está bien posicionado actualmente. O sea que pienso que las decisiones que ellos están haciendo ahora, o más bien lo que está haciendo Domingo en este momento, es tratando de diseñar como un panorama que le favorezca en cara al 2028. No, ciertamente, y entendiendo que el Partido de la Liberación Dominicana salió, digamos que mal parado de estas últimas elecciones, salió desfavorecido, perdió muchos senadores, perdió muchos diputados, realmente perdió mucho peso en el gobierno. Entonces, para las próximas elecciones, unificarse con la Fuerza del Pueblo no le vendría para nada mal. Pero aquí la pregunta que yo te hago, Juan Laurencio, es que en República Dominicana tenemos la creencia de que los presidentes son la cara de todos. O sea, nosotros pensamos como país, creo que es un pensamiento bastante compartido, de que el presidente es el líder, es la cara de todo. Entonces, aquí viene la pregunta. Un joven de 36 años, en este caso Omar Fernández, ¿este país está listo para tener un líder tan joven? Esa es la pregunta que te hago, Juan Laurencio. Bueno, quizás no es que no esté preparado, porque aquí se han ido rompiendo ciertos esquemas. Por ejemplo, aunque no ha habido ninguna mujer que haya logrado hasta ahora la presidencia, pero sin embargo han ido trascendiendo a puntos o puestos importantes de la administración pública. Hemos tenido ya 2 vicepresidentas. Exactamente, entonces eso te dice a ti que aquí se han ido rompiendo ciertos esquemas y además hay una sociedad pujante de jóvenes, hay un sector muy pujante con muchas cualidades que ha demostrado que los jóvenes también pueden. No, ciertamente, a mi parecer, Omar Fernández ganó la senaduría del Distrito Nacional con tan solo 32 años, enfrentándose a un partido que prácticamente se había apoderado de la mayoría del país. Eran mayoría en el Congreso, eran mayoría en el apoyo popular. O sea, Omar se enfrentó contra la maquinaria del PRM, podríamos decir, y salió victorioso. Esto incluso lo señaló Domingo Contreras al nombrar a Fernández como candidato, que él logró unificar incluso votantes del PRM. O sea, personas que votaron por el PRM en otros cargos, votaron por Omar Fernández para la senaduría. Así que estamos hablando de una persona que recauda mucho público y que junta muchas personas, líderes políticos, empresarios, dominicanos de a pie. O sea, que estamos hablando de una persona que sí ha logrado unificar en cierta manera votantes para su causa. También hay que tener en cuenta que contaría con la asesoría de un expresidente y no cualquier expresidente. Estamos hablando de Leonel Fernández, que es un presidente que duró 12 años en el poder y que para algunos puede ser un factor positivo, para algunos puede ser un factor negativo. Ciertamente estamos hablando de una persona que tiene mucho conocimiento del país, así que tampoco mal asesorado no estaría. Y a mí, yo no puedo dejar de comparar con otros países, porque con otros países de la región, otros países latinoamericanos que tenemos que compararnos, porque son nuestra par y nuestros socios comerciales. Y aquí yo te digo, si Chile con Boric en el 22, que tenía 36 años cuando asumió, si Bukele, si Daniel Noboa, si otros países que tienen
presidentes de esas edades, si ellos pueden hacerlo, yo entiendo que también la República Dominicana puede hacerlo. Tú bien dijiste que hemos ido avanzando en muchos términos políticos, la representación de las mujeres en la política, la representación de los jóvenes en la política. Entonces yo creo que nosotros estamos preparados para cualquier escenario político. Sí, y de hecho, él no era el más viejo cuando ganó la senaduría. O sea, no solamente lo vemos a él, en estas elecciones que pasaron, hubo personas muy jóvenes que ganaron elecciones, ganaron Diputados también, claro. diputados, Regidores, regidores, una regidora y del distrito que tenía 19 años. exactamente, y compitieron con personas maduras Claro. y como quiera ganaron. Eso dice que ya nuestra sociedad está cambiando de manera positiva. Y la juventud no debe ser un factor porque hay muchos jóvenes que son capaces para desempeñar cualquier puesto político. De eso no hay duda. Además, también se ha demostrado que en los últimos tiempos el conocimiento ya está al alcance de todo. Y eso también se traduce o repercute también en este tipo de posiciones, o en este tipo de campo. ¿Por qué? Porque ya un presidente, obviamente, no solamente va a necesitar de que auxiliarse de teoría, va a necesitar la práctica, pero para eso están los asesores. Nota Claro. que antes, ¿quién era la figura principal en una escuela? Por ponerte un punto X. El maestro, todo giraba en torno a. Aunque nosotros somos un país eminentemente presidencialista, pero eso no quiere decir que el presidente es un sabelotodo. Si sabe todo, mejor. Pero para eso hay un cuerpo de asesores que lo van a dirigir y lo van a ayudar y la persona va. Lo único que se va a necesitar es que su capacidad, o sea, la persona tenga sus cualidades para hacerlo, o sea, tengan el potencial de manera que con los asesores, lo que le falte, pueda completarlo. No, claro, no es ni todo ni todopoderoso, que ciertamente bajo esta creencia presidencialista que predomina en República Dominicana, de que el presidente, bueno, está en todas partes, en todos los rincones, creo que desperdiciamos mucho la presencia de otras caras, De de otras otras caras, figuras, caras sí. que crezcan, que puedan, podríamos decir que tener peso en la sociedad y tener una representación. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver con estos mismos temas que están bastante fuertes. Estamos de vuelta aquí en Sobre la Noticia. Recuerda que pueden escuchar la retransmisión en RN2 Canal 67 a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche para aquellos que son más de horarios nocturnos. También en nuestro canal de YouTube a las 7 de la noche y algunos cortecitos que subimos a redes sociales, tanto Twitter, Facebook como Instagram. Juan Lorenzo, veníamos hablando del futuro, podríamos decir, de las elecciones, de los candidatos de las elecciones presidenciales de 2028. Estábamos hablando de si Omar Fernández tendría la capacidad primero de presentarse a unas elecciones y también de enfrentarse a sus contrapartes del PRM, vaya para decir llanamente. Y lo que se habla es que el PRM maneja 3 candidatos principales. Estaríamos hablando de David Collado, que tiene un gran respaldo, pasó por la alcaldía del Distrito Nacional, ministro de Turismo, tiene un gran sector detrás. También el factor de los Mejía, Carolina Mejía, que tiene el apoyo de su padre, Hipólito Mejía, o sea, también tiene un gran público, pero también se dice que la candidata que no se ha lanzado todavía, pero que también se maneja dentro de esta palestra de candidatos, es Raquel Peña, que sería la candidata de la línea Abinader, Paliza y esa factoría del PRM, que creo que los 3 son muy buenos candidatos que el PRM podría lanzar para 2028, que tienen bastante peso y con el cual podría medirse a cualquier candidato que le salga por parte del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Aún entendiendo que a mí me parece que Omar Fernández se mediría bien con cualquiera de los 3. Incluso se decía que Carolina Mejía no aspiró a la senaduría por esto mismo, porque tal vez no podría, no iba a poder contra un Omar Fernández que venía con bastante peso, o también que Omar Fernández no aspiró a la alcaldía por esta misma razón. Así que
estaríamos hablando de 3 candidatos que tienen bastante peso por parte del PRM, que cuentan con el apoyo y que realmente con un PRM que haga 4 años de gobierno aceptables o de calidad, podríamos decir, irían con bastante fuerza para las elecciones de 2028. Sí, pero eso que tú dices tiene mucha lógica. Lo único que habría que ver es, o más bien analizar, si el PLD está dispuesto a respaldar a Omar. Claro. O sea, si no hay una división, si todos los sectores se unifican, él puede darle la contienda. Eso no tiene duda. No cabe ningún tipo de duda porque recuérdate que cuando tú sumas, bueno, ya en este caso no, porque aún ahora en las elecciones pasadas, aunque se hubiesen unificado, no iban a ganar. Pero sí, porque por eso no hubo segunda vuelta, perdón. Pero en este caso, si el PLD y el Fuerza del Pueblo logran unificar un solo candidato desde un principio, como un Omar que nadie no tiene cola que le pisen, no tiene, o sea, no se le nota ningún tipo de debilidad. Él va a competir con cualquier persona. No, y claro, y el PLD puede por ahí colar un vicepresidente también. Exactamente. Alguien que sea de ambas simpatías y si no tiene cola que le pise, mejor aún, porque ese fue el problema, vamos a decirlo así, del PLD, que se debilitó y ahora tú ves cómo lo han ido sangrando poco a poco y lo han ido desbaratando poco a poco. No, y que incluso me parece que las críticas que se le hacen a Omar Fernández ni siquiera vienen por parte de él. La mayoría de las críticas que se le hacen a Omar son por su padre, por un pasado en el Partido de la Liberación Dominicana, pero son cosas que realmente no tienen que ver con él. Omar Fernández como diputado, como senador, no creo que haya dado un paso en falso todavía que se le pueda criticar. Incluso la mayoría de las propuestas que ha traído Omar desde el Congreso, ya siendo diputado y hoy siendo senador, incluso han sido aplaudidas, por más decir. Así que me parece que Omar, si continúa por este mismo camino, va con mucha fuerza en 2028. Él mismo no se ha querido meter en este meollo de si va de presidente o no, ya que todos sabemos que si lo dice hoy, eso se cae. Él siempre ha resaltado que su padre es el que tiene la decisión y todavía él sigue siendo el líder de la fuerza del pueblo. Muchas personas dicen, incluso hasta el día de hoy, el que será el candidato en el 2028 se dice que va a ser Leonel Fernández. Así que hay que ver cómo eso se va manejando. Pero esos son estrategias políticas que se utilizan con el objetivo precisamente de analizar el panorama político. Por ejemplo, yo tiro este rumor a rodar y luego de X tiempo analizo qué fue lo que hice, cuáles han sido los resultados y partiendo desde ahí entonces se tomará una decisión. Pero mientras tanto lo que se está haciendo es tirar a rodar este rumor o esta propuesta a ver cómo la puede captar la sociedad, cómo la asume la sociedad dominicana. Y después que la sociedad dominicana muestre cómo lo acoge o no, entonces ellos van a decidir si conviene o no. El mismo Domingo Contreras es una persona que se ha caracterizado por, aunque no logró ciertas lesiones, o sea, no logró su objetivo de ser elegido en lo que se propuso como candidato, pero sin embargo es una persona que se ha caracterizado por tender a la unidad y eso es lo que él ha hecho en este momento. Él puede ser buen pionero con este objetivo y puede hacer que él lo estén utilizando para que tire la bola a correr a ver cómo la sociedad acoge la propuesta y desde ahí tomar una decisión. Claro, y ya avanzando a otros temas, discúlpame que te corte así, pero sabemos que cuando el tiempo es reducido hay que darle con todos los temas. Hay un tema que se ha comido la palestra esta semana y estamos hablando de un caso ocurrido en San Pedro de Macorís y es el caso del Centro Educativo La Siria, que en ese centro educativo de San Pedro fueron acusados 2 profesores de abuso sexual de una menor de 13 años. Estamos hablando de Fernando Peña Eusebio, que era profesor de inglés, y Alejandro Roberto Bello, que era profesor de matemáticas. Lo que se dice de este caso es que ambos profesores abusaban de la niña en los baños de la escuela y que fueron reportados por el portero de la misma institución. Este caso realmente, Juan Laurencio, además de que ha estremecido mucho a la comunidad y más a la familia que ha denunciado que
tiene que caer todo el peso sobre la ley. Ya llegó a oídos del ministro de Educación, Ángel Hernández, y también a las autoridades del lugar. Lo que más, digamos que asusta este caso es lo que sucedió después. Lo que se dice es que las acusaciones que hace el Ministerio Público es que tanto la directora, la orientadora, el coordinador administrativo y un representante de la ADP sobornaron a la familia con $1 millón para que esta se callara, para comprar su silencio. Y ofrecieron también $100,000 al portero para que no denunciara el hecho. Así que estamos hablando de que 2 profesores abusaban de una niña de 13 años y encima bueno, no queremos acusar directamente a la ADP, pero miembros de la ADP querían silenciar esta situación a todo lugar, a toda costa, porque estamos hablando de una suma de $1 millón a la familia y 100,000 al portero para que la situación no pase de ahí. Y aquí yo estoy muy de acuerdo con Servio Tulio Castaño, que es el presidente del FINJUS, que él dice que esta institución, la ADP, debe ser revisada, porque este gremio de los maestros debe ser revisado porque todos sabemos que desde hace meses, los maestros están pidiendo un aumento salarial. Sin embargo, hay varios casos de maestros que no atendían a clases de abusos sexuales, incluso hasta de narcotráfico. El mismo Ministerio de Educación hace unas semanas canceló a más de 600 profesores por estas malas prácticas. Entonces aquí yo me pregunto, Juan Laurencio, vemos este caso, que no es, o sea, digamos que es un caso aislado dentro de los 600 casos que ya se han reportado de otras malas prácticas por parte de los maestros. Entonces, ¿qué yo digo? Uno tiene que tener su casa limpia antes de ir a visitar la de otro. Entonces, vemos estas denuncias que hacen los maestros, vemos estas exigencias que hacen, pero realmente entiendo que la ADP en primer lugar debería ver qué es lo que sucede en su propia organización antes de ir a exigir cosas. Claramente yo estoy de acuerdo con que los maestros, tanto los maestros como los médicos, sean personas que tengan un salario digno, y más que un salario digno, un salario competitivo, porque son personas que son la base todos necesitamos salud y educación. Claro que sí, pero ¿bajo qué circunstancias? Aquí estamos hablando de un escándalo sexual con una niña de 13 años y no es el único que se ha dado en lo que va, ni siquiera en lo que va de año ni en los últimos 4 años. Entonces, ¿hacia dónde vamos a parar, Juan Laurencio? La situación es muy compleja y yo apoyo esa posición de Servio Tulio Castaño Guzmán, perdón, Sí, sí. ¿sí? De Servio Tulio, porque se entiende que el que tiene sus hechos tiene que pagarla. Y apoyo también la decisión que ha tomado, o sea, el MINER con que lo suspendan, porque es obvio que si la persona comete un error, debe ser responsable de su error. Y esa mayormente, o sea, esa es la tendencia, ese es el protocolo que debe hacer el MINER. Está cumpliendo simplemente el protocolo, no es solamente de que quieran hacerlo con ellos. Ese debe ser el protocolo. Y se cerró el centro fue por motivo de seguridad, porque incluso los residentes del lugar como que se presentaron al lugar con las intenciones de agredir al personal que laboraba en el centro. Entonces, como medida de precaución, se tomó esa decisión y que los estudiantes tomen la clase vía virtual. Pero tal como tú decías, el minero, o sea, el MINER no puede ser solamente sueldo alto. No es solamente un sueldo que los profesores o su personal gane bien. Debería o debe ir más allá. Su trabajo no es solamente con los profesores, es con una sociedad, es con unos niveles de calidad de la educación. Es un compromiso país, porque del MINER depende nuestra economía en cierto punto. Depende la moral del país, todo depende de ahí, porque en la educación es que está el desarrollo. Si no hay educación de calidad, no hay desarrollo. Entonces, el MINER no puede ser solamente una cifra alta de buenos salarios. No puede ser solamente invertir más del 60% en sueldos para que los profesores ganen bien. Los profesores también deben ser depurados. No todo el mundo debería llegar ahí, yo soy profesor, porque no. No, claro, y también entendiendo Porque entonces pasa eso. ¿Tú te recuerdas la muchacha de Higüey que así mismo en una situación así la mataron? No, pero por eso te digo que ahí vamos a decir,
Lamentablemente hay situaciones morales y éticas que tienen más peso que otras. Yo que no tengo ninguna interacción con un niño en un hecho aislado, no puede tener el mismo peso que un maestro que se le da la confianza de ver todos los días a una niña. Uno como padre lleva a su niña al colegio y tú le depositas toda la confianza a un hombre, a una mujer mayor de edad, de que pase horas y horas con tu niña, en la cual tú entiendes que está en un ambiente seguro. Y aquí me parece, ética y moralmente, estamos hablando de un hecho que cobra mucho más peso. Incluso en la guardería, tú estás dándole la confianza de Claro, entregarle un niño, un bebé a claro. una persona. Así como los campamentos. Yo entiendo que personas que trabajen directamente con menores de edad tienen una mayor responsabilidad ética y social y moral incluso de cuidar esto. Entonces, cuando se viola esta confianza, este contrato social más o menos como nosotros como sociedad hemos implementado, tiene mucho más peso que lo haga cualquier otra persona, sin querer decir que la otra persona no tiene culpa. Claro que tiene culpa. Una persona normal, un dominicano de a pie que lo haga, tiene toda la culpa del mundo. Pero a mí me parece que si lo hace un maestro o una persona que trabaje directamente con menor de edad tiene que tener mucho más peso. Aquí tiene que caer todo el peso sobre la ley, y más Claro. sabiendo que es un educador que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Se supone que ellos llegan ahí y se le da el puesto porque tiene la capacidad. Entonces el hecho de indica, en este caso indica qué. Porque si ellos llegan o sea, si son nombrados como maestros, porque tienen no solamente el conocimiento, es porque cuentan de una buena moral, es porque tienen dominio propio para saber cuándo, o sea, hasta dónde deben tratar a los estudiantes. De hecho, el protocolo del MINER explica claro que o sea, el vínculo que deben tener No, los claro. profesores con los estudiantes. No, y entiendo que cada profesor tiene sus evaluaciones hasta mentales para saber cuál es su condición, pero la verdad es que el Ministerio de Educación ha actuado de una buena manera, incluso ha prometido que en caso de que estas investigaciones lleguen a una acusación formal y que lleguen a saberse qué fue exactamente lo que pasó, caería todo el peso sobre la ley. Nosotros, lamentablemente, nos tenemos que despedir, así que nos vemos en otra edición de Sobre la Noticia, su espacio.